presencia veremos su faz, en su presencia veremos su faz, por fe. Tal como soy, tu paz busqué, y en mi delirio tu sangre hallé. Ya pertenezco solo a ti por fe, Cordero de Dios, por fe. ¿Quién cubrirá nuestra desnudez? ¿Quién limpiará nuestro vil cenagal? Solo Jesús en su carmesí, con su pureza nos vestirá. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí por fe, Cordero de Dios. Cuán admirable su gracia es, don celestial, inefable y sin par, quienes confiamos por gracia en él, en su presencia veremos su faz, en su presencia veremos su faz, por fe. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en nuestro tiempo de casa de Dios en casa, en nuestro culto, en nuestro tiempo de predicación. Domingo 17 de enero del 2021. Le damos la bienvenida, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña para este tiempo de alabar, de honrar, de glorificar a Dios y de bendecir su nombre. Sea bienvenido a este tiempo, qué bueno que nos acompaña, y le damos las recomendaciones que le hacemos normalmente. Tenga la palabra de Dios en sus manos para que usted vaya estudiando, meditando lo que le dice el Señor. La segunda recomendación es, si tiene alguna petición de oración, por favor, háganosla saber. La Iglesia Casa de Dios quiere orar por usted. Y la tercera recomendación es, si tiene usted alguna recomendación para mejorar esta página, háganosla saber también. Queremos mejorar, queremos hacer mejor las cosas para Dios. Así que le pedimos en el nombre de nuestro Señor que si usted tiene alguna recomendación nos la haga saber. Bienvenido a nuestro tiempo de Casa de Dios en casa, tiempo de predicación, 17 de enero del 2021. Bienvenidos. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para que Dios bendiga este tiempo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de tu Hijo Cristo estamos delante de ti. Nos ponemos en tus manos, pidiendo la dirección y la bendición de tu Espíritu Santo, para lo que yo hable en este momento, en este tiempo, sea usado por ti,
dirigido por tu Espíritu Santo para bendición de cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra. También, Padre, pedimos bendición y dirección de tu Espíritu Santo para todas aquellas personas que están en este momento escuchando la predicación o que en algún otro momento estarán escuchándola. Que tu Espíritu Santo les hable, que tu Espíritu Santo les dé el entendimiento, les dé la dirección y la bendición para poder estar donde tú quieres que estén, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos la honra y la gloria, pidiendo, suplicando de tu bendición, que yo sea una herramienta en tus manos adecuada. Tú eres el que nos guía, Señor, y estamos en ti y para ti. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 21, aunque nuestro pasaje o nuestro mensaje estará en los versículos 19, 20 y 21. Pero vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 21 para entender un poco el contexto, qué es lo que Pablo está diciendo y por qué Pablo lo está diciendo. La predicación de esta tarde la hemos nombrado, o la llamé testimonio de fe. Porque en estos versículos 19, 20, 21, Pablo nos da el testimonio de lo que él es y de cómo vive el Evangelio, cómo vive en la obra de Dios, cómo vive sirviendo a Dios. Este pasaje de Gálatas capítulo 2 tiene mucho que ver o lleva mucho a el libro de los Hechos capítulo 15 con aquel concilio, el concilio de la iglesia primitiva. Lleva mucho enlace con este pasaje porque Pablo va a hablar, va a decir cómo es que se debe comportar. Este pasaje es bastante conocido también porque Pablo está encarando a Pedro y le está diciendo la forma que él se está comportando y cómo es que no se debe de comportar. Pablo en el versículo 19, 20, 21 nos da el testimonio de fe, cómo es que él está viendo la fe, cómo él es que está creciendo en la fe. Eso no quiere decir que Pedro sea un hombre pecador, que sea un hombre que no conozca la fe, sino nos está hablando cómo Pedro se equivoca en este andar, cómo Pedro se equivoca en el actuar con los gentiles, cómo Pedro se equivoca y arrastra a algunos otros judíos a no comportarse correctamente o no hacer las cosas correctamente. Pero el mensaje de esta predicación nos está tratando de llevar, o trato de llevar, a cómo es nuestro testimonio de fe, cómo es que nosotros nos estamos comportando, cómo es que nosotros actuamos, andamos en nuestra vida diaria. A veces, sin saberlo, sin entenderlo, no nos comportamos de la manera correcta y no estamos dando un testimonio correcto de fe. Y Pablo nos dice de una manera muy correcta cuál es su testimonio de fe y cómo es que él vive su fe en Cristo. Vamos a leer el pasaje entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 21. Acompáñame a leerlo conmigo y ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 21. Tiene como título esta porción de la Biblia diciendo: Pablo se opone a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos sido creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser judíos en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En este pasaje encontramos un altercado. El mismo título que nos ofrece esta versión de la Biblia nos dice: Pablo se opone a Pedro. Y en realidad están en una situación donde Pedro se está equivocando. ¿Por qué no decirlo? Pedro se equivoca. Pedro en su vida diaria era falible, aunque al escribir la Biblia, como era inspirado por el Espíritu Santo, era infalible. Pero en su vida diaria, Pedro fallaba, como usted, como yo, como cualquiera de nosotros puede fallar o ha fallado alguna vez. Y en esta ocasión Pedro está fallando. Pedro está fallando porque ve a los hermanos que vienen de Jerusalén, dice la Biblia, de parte de Jacobo, aunque podemos creer que en realidad venían de la iglesia de Jerusalén, pero no venían de parte de Jacobo, porque Jacobo no había pedido en el Concilio Romano, en Hechos capítulo 15, encontramos que Jacobo había recomendado no atentar, no hablar contra los gentiles, ni causarles ningún daño. Así que encontramos que Pedro, cuando ve que vienen los hermanos de Jerusalén, estos eran judíos, estos seguían la ley, estos servían la ley y creían mucho en la ley, tanto que decían que los gentiles se tenían que circuncidar para ser en realidad salvos o tener la verdadera relación con Cristo. Para lo cual Pablo a todo esto se oponía, porque Pablo, aunque él era judío, aunque él era circuncidado, él se consideraba maestro de la ley y sabía que la ley de Moisés en sí era buena, pero no era total para la salvación y que había que aceptar a Cristo para ser salvos. Entonces, Pablo públicamente tiene que hablarle a Pedro y decirle a Pedro que está haciendo mal. Porque Pedro también públicamente se estaba retrayendo y muchos eran arrastrados por la actitud de Pedro, la actitud de los judíos, y se alejaban de los gentiles, ya que judíos y gentiles, cuando estabas en la ley, no podían comer juntos porque los gentiles no eran dignos para comer con los judíos porque eran estos inmundos. Y Pablo entonces le habla a Pedro y le dice que está haciendo mal y le da una enseñanza diciéndole que Cristo es suficiente, diciéndole que cuando crees en Cristo eres perdonado y que la ley viene a ser
en una manera fuerte voy a decirlo, nada delante de la gracia. Y en el versículo 19 al versículo 21 encontramos el testimonio de Pablo. Pablo da una conclusión, nos dice la conclusión de cómo es que él vive la fe en Cristo, de cómo es que él vive la fe en Dios. El testimonio de Pablo primero es que él está muerto con Cristo. Versículo 19 y versículo 20, primera parte, nos dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje, cómo la ley puede gobernar en mí, cómo la ley puede mandar en mí si yo estoy crucificado con Cristo. En realidad las personas solamente pueden pecar mientras están vivas. Yo, usted, no podrá conocer una persona que peque cuando está muerta. No puede ver o entender o saber que una persona pueda pecar cuando está muerta. Solamente podemos pecar en vida cuando andamos en la carne, cuando andamos caminando, pensando, cuando vivimos. No podemos pecar cuando estamos muertos. Y Pablo lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Necesitamos entender lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: yo he muerto con Cristo. Cuando usted ha aceptado a Cristo como su único y seguro Salvador, como el único que le ha llevado a la salvación y a la vida nueva, usted debe de entender que está muerto con Cristo. Y así, entender y saber que usted y yo ya no podemos pecar. Entender que usted y yo ya estamos en Cristo. Si nos vamos al libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 6, que nos habla mucho de esta teología. Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo entendía y sabía que él estaba muerto con Cristo. Y por supuesto, no estoy hablando de que estamos muertos con Cristo y diciéndole: ya no puedo pecar y podemos hacer lo que queremos. O decir como los romanos: pecaremos para que la gracia abunde. Pablo inmediatamente respondía y decía: en ninguna manera. Porque ¿cómo puede pecar un muerto? No se puede. Es imposible. El testimonio de Pablo, o de la fe de Pablo, es considerarse muerto en Cristo. Usted y yo debemos de considerarnos muertos en Cristo, entendiendo que Él dio su vida por usted y por mí, para liberarnos del pecado y para darnos salvación y así sacarnos del pecado.
¿sí? A veces es difícil la vida en Cristo. Demanda del creyente responsabilidad y compromiso. Y usted y yo necesitamos entendernos muertos en Cristo. Pablo dijo en el versículo 19 y 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así nos consideramos, así nos entendemos, ya crucificados en Cristo. No podemos bajarnos de la cruz y pecar y transgredir los mandatos de Dios en nuestras vidas. Segundo testimonio de Pablo, mismo versículo 20, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué importante entender estas palabras de Pablo. Aquel considerado como maestro de la ley, aquel que se entendía, estudiado a los pies de Gamaliel, aquel hombre judío fuerte que servía a sacerdotes para traer a la iglesia a concilios y así matarlos y llevarlos a gran castigo, Pablo dice ahora, vivo en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué hermoso que entendamos esto como cristianos. Qué hermoso sea que esto sea nuestra fe. Que Cristo viva en nosotros. Que ahora nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. No andamos según nuestro sentimiento, según nuestro deseo, según nuestra preferencia, nuestra costumbre o lo que nosotros queramos. Cristo vive en mí. Ahora, nuestro testimonio debe de hacer amar a la gente como amamos a Cristo. Amar a aquellos que nos hacen cosas, aquellos que están con nosotros, amarlos porque Cristo los ha amado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué hermoso que el cristiano en este tiempo se entienda así. Cristo viviendo en uno. Que usted y yo podamos reflejar a Cristo en nuestra vida, como cuando Moisés regresaba de hablar con Dios en el monte y el pueblo no le podía ver porque Moisés resplandecía por la presencia de Cristo cuando él estaba con Dios. Así debe ser nuestra vida. Cristo vive en mí. Pensando en cada momento de nuestra vida, en cada actuar de nuestra vida, lo que estoy haciendo, Cristo lo haría. Lo que estoy haciendo, Cristo lo haría con el amor y con la decisión que nosotros lo estamos haciendo. Cristo se está agradando de lo que yo estoy haciendo. Pablo en este pasaje sí está poniéndose delante de Pedro y diciéndole,
cómo son las cosas y diciéndole: Pedro, ya no vayas a la ley, ya no estés en la ley, no confíes en la ley, porque con la ley no puedes ser salvo. La ley sí te lleva a algo bueno, te llevó a Cristo, a conocer a Cristo, pero no es Cristo. Pablo le dice a Pedro, o está dando testimonio, porque si encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 1, empezamos como Pablo regresa a hablar a la iglesia de los Gálatas o a la iglesia de Galacia, como usted le quiera decir. En este pasaje Pablo está dando su testimonio y diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el testimonio de fe de Pablo. Este es el testimonio de fe del cristiano. Este es el testimonio de fe del Hijo de Dios. Ese es el testimonio de fe de la iglesia. Este es el testimonio de fe de usted y yo en este tiempo. Cristo vive en mí. Aunque no me dejen reunir en el templo donde yo acostumbraba a ir, aunque yo no pueda estar reunido con mis hermanos para cantar y para orar, yo sigo estando en lo que Cristo quiere que esté. Yo sigo actuando como Cristo quiere que actúe. Yo sigo haciendo las cosas como Cristo quiere que las haga. Yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si la iglesia estuviera en este tiempo de esta manera, fuéramos una iglesia grande, una iglesia de testimonio fuerte, una iglesia influyente, porque estaríamos dando un verdadero testimonio, un correcto testimonio. El tercer testimonio del apóstol Pablo, testimonio de fe, es que su fe está en Cristo. Mismo versículo 20, diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo está descansando en el Hijo de Dios. Pablo está descansando en la fe. Pedro, desgraciadamente, se retiraba, dice el pasaje, poco a poco, paulatinamente de los gentiles para reunirse con los judíos o comer con los judíos. Posiblemente de primero en la mañana almorzaba con los gentiles y la comida y la cena la daba con los judíos. Y después paulatinamente se iba retirando de los gentiles para estar solamente con los judíos, porque era impuro comer con los gentiles y solamente tenía que estar con los judíos, también por miedo a cómo los judíos pudieran estar viendo la actuación o el andar de Pedro. Pero Pablo dice que ahora dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si recordamos la vida de Pablo, la historia de Pablo, él fue un hombre importante en su tiempo, fue un hombre que siguió a la iglesia, que mataba a los cristianos, que seguía a los cristianos. Y Pablo dice ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Estamos descansando en la obra de nuestro Señor? ¿Estamos descansando en lo que
hemos creído y hemos confiado y hemos puesto nuestra vida en la fe del Hijo de Dios. Descansar. Ya Pablo no tenía que andar buscando hacer las obras para poder ser salvo. Ya Pablo no tenía que quedar bien con sacerdotes, con gobiernos. Ahora está descansando solamente en Dios, en lo que él ha creído y ha puesto su vida en Dios. Hoy, en este tiempo, es un tiempo donde la iglesia o a la iglesia se le ha puesto a prueba su fe. Estamos en un tiempo de prueba de fe. Estamos en un tiempo donde usted y yo debemos ver, mostrar la fe que tenemos. Estamos siendo alejados de la comunión con los hermanos de una manera personal. Se supone que este tiempo es un tiempo de comunión con la iglesia de una manera general, de una manera unida, donde podemos estar unidos en la fe. Estamos viviendo nuestro testimonio de fe. Nuestro testimonio de fe es nuestra fe en Cristo. ¿Andamos en lo que Cristo quiere que andemos? ¿Andamos como Cristo quiere que andemos? Pablo le está diciendo a Pedro, es importante saber que Cristo es más grande que la ley, es más grande que la circuncisión, es más grande que las obras. Somos completos en Cristo, lo hemos creído y tenemos que vivirlo y entenderlo, y tenemos que vivirlo. No solamente pensarlo o platicarlo, sino vivirlo. Vivir la fe del Hijo de Dios. Andar como Cristo quiere que andemos. Ese es el testimonio de fe. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos viviendo? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. El testimonio de fe de Pablo es la obra de Cristo. Termina el versículo 20 y el versículo 21 entendiendo su testimonio de fe de la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El testimonio de fe del apóstol, de Pablo, es la obra de Cristo. ¿Cómo estamos entendiendo la obra de Cristo? Porque muchos han entendido la obra de Cristo como si es buena, si es bonita, pero tengo que hacer esto, pero necesito comportarme bien. Por supuesto, debemos de comportarnos bien, pero no para ganar, no para ayudarle a la obra de Cristo, sino porque la obra de Cristo está en nosotros, vive en nosotros, creemos en ella. Por eso es que nosotros nos comportamos bien o nos tenemos que comportar bien, porque Cristo vive en nosotros. Y Pablo dice, fíjese cómo dice otra vez, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, no desecho
desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El testimonio de Pablo es la obra de Cristo que fue perfecta, que fue total, que fue completa. No necesitamos más, no se necesita más. Es el testimonio de Pablo en cuanto a la obra de Cristo. Pues si por las obras, que si por tu obra, por tu ayuda a Dios, por lo que tú crees que puedes hacer para ayudarle a Dios, entonces es una tontería que Cristo haya muerto. Y discúlpeme que hable de esta manera, discúlpeme que diga de esta manera, porque si creemos que necesitamos hacer algo para ayudarle a la obra de Cristo, Cristo no hubiera muerto. Cristo nos hubiera dicho: tú tienes que hacer esto para ser salvo. No es necesario mi muerte. Tú tienes que creer en la ley. Tú tienes que creer en la obra. Pero no, la palabra de Dios es clara diciendo que si por las obras fuera la justicia, entonces no tiene ninguna razón de ser que Cristo haya muerto. Pero no, el testimonio de Pablo es la obra de Cristo, que es completa, que es total, que es única, que es inigualable, que es completa. Hermano, amigo, ¿cuál es su testimonio de fe? ¿Cómo está viviendo el testimonio de fe? ¿Cómo lo está gozando o cómo lo está sufriendo? ¿Sí? Estamos en un tiempo donde la fe se ha puesto a prueba. O posiblemente pueda pensar, el cristiano en todo momento tiene a prueba su fe. Y posiblemente sí. Pero en realidad eso no es importante. Lo importante es cuál es el testimonio de fe que usted y yo estamos dando, que estamos enseñando, que estamos viviendo. Pablo, al hablar de su testimonio de fe, dijo: yo he muerto en Cristo. Pablo, al dar su testimonio de fe, dijo: yo, aunque parezca paradójico, vivo en Cristo. Pablo, al dar su testimonio de fe, él dijo: mi fe está en Cristo. Y por último, Pablo dijo, al dar su testimonio de fe: la obra es de Cristo, o la obra de Cristo es total, es perfecta. Porque si por las obras de la ley fuese nuestra justicia, entonces por demás murió Cristo. Demos un testimonio de fe correcto. Creamos un testimonio de fe en la palabra de Dios verdadera. Porque no solamente es bueno para los demás, es descanso para usted y para mí. Y es vivir libertad, felicidad en la obra de Dios. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra libertad. No necesitamos más. No necesitamos ley. No necesitamos obras. Cristo la hizo completa. Vivamos en Él. Creamos en Él. Gocemos en Él. Porque Él para eso vino.
para darnos libertad. Que nuestro Señor Jesucristo cuide y bendiga nuestras vidas y nos ayude en sabiduría para vivir y dar testimonio de una fe correcta. Que Dios cuide su vida, que Dios le bendiga y le tome en sus manos. Si tú no has aceptado a Cristo, Él es el único que te puede dar libertad, que te puede dar salvación, que te puede dar sanidad. Necesitas creer en Él como tu único y seguro Salvador, creer en Él como Dios y aceptarle como tu único y seguro Salvador. Si tú no le has recibido, hoy es el tiempo de decirle: Señor Jesús, hoy yo quiero tener esta fe verdadera, esta fe única, y te reconozco como mi único y seguro Salvador, como mi Dios. Y hoy doy testimonio de que eres mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si tú no has hecho esta oración, o si la has hecho en este momento, tú ahora eres hijo de Dios. Busca ayuda, busca guía para que tú puedas seguir a Dios alabando y bendiciendo y creciendo en la obra de nuestro Dios. Nosotros nos ponemos a tu disposición para seguirte enseñando y tú crezcas en el Señor. Iglesia, demos un testimonio de fe, un testimonio que le agrada a Dios. Dios le bendiga y le guarde. Nos vemos la próxima. Bendiciones. En su presencia veremos su faz, en su presencia